Ante la solicitud de la Defensoría del Pueblo al Hospital Vicente Corral Moscoso y al José Carrasco Arteaga de entregar información de todos los contratos de compra de insumos durante el COVID-19, Juan Carlos Milivac, gerente de esta última casa de salud, manifestó lo siguiente. Totalmente abiertos y toda la apertura a la Defensoría y a cualquier organismo de control y a cualquier ciudadano, porque la información es pública. Continuó y dijo que no existe posibilidad de sobreprecio. Para ello informó los valores de mascarillas, trajes reutilizables de bioseguridad y fundas para cadáveres. En el caso de las mascarillas, señaló que usan dos tipos, la 3M para cirujanos y personas que están muy en contacto con el virus. Su costo fue de $7,25 y esta, que según dijo, adquirió 10,000 a un precio de $3,70. Hemos invertido aproximadamente unos $30,000 en distintos procesos, ¿sí? Actualmente, pues, estamos haciendo un proceso bastante más grande por las 10,000 mascarillas. Es un monto de $37,000 si es que consideramos que las mascarillas están a $3,70. Sobre los trajes, hicimos más o menos en $11,90 cada uno de los trajes para riesgo biológico. Me parece que es un precio que en el momento fue un precio bastante bajo. En relación a las bolsas, puntualizó. Acordamos, pues, entre algunas personas del jerárquico superior, hacer una donación y comprar estas bolsas de nuestro bolsillo. Las compramos más o menos a 35 cada 2 bolsas. Finalizó que se ha tratado de tener la mejor relación pre-calidad de acuerdo a las condiciones de mercado fluctuante actual. Liliana Llanes, Unción Televisión.